No, no, es sin lista. Ah, ya, ok, va, Porque, gracias. porque esto es extra. Estaba viendo Lemol, perdón. Gracias. Ok. Davor, usted tiene una pregunta. Ah, sí. No en una acotación más que nada. Que adverbio no me acuerdo que lo hayamos visto. Vimos adjetivos, nouns, las plastic phrases, y lo otro, pero no, adverbio no me acuerdo haberlo visto. Entonces eso es lo que tenemos que terminar de ver el martes. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo sube las grabaciones de usted a su canal? Todavía les decía al principio, cuando recién nos conectamos, que todavía no puedo subirlas de esta semana, pero las voy a subir ahora porque ya tengo que hacerlo ahora. Ya, Perdón, gracias. no lo había podido hacer antes. Dudas, chiquillos, de cualquiera de las cosas que ya hemos visto, de aquí para atrás, lo que Profe, sea. yo tengo una duda. Dígame. Que cuando hacemos el análisis sobre los nouns, los verbs, ¿en qué momento tenemos que hacer el análisis del free morpheme o el bound morpheme? Ya, lo primero de eso, muchas gracias por la pregunta. Lo primero de eso es que esos análisis se llaman morfológicos. Morphological analysis. Claro, morphological analysis. Y cuando se piden, estos análisis tienen que ser hechos cuando se pidan, se dice que son análisis morfológicos. Hasta ahora hemos revisado en el ejercicio 1 análisis morfológicos de palabras aisladas. En la cátedra 1 vamos a hacer análisis morfológico de oraciones, o sea, palabras en contexto, ¿ya? También es importante decir que los análisis sintácticos, esos de los paréntesis, las flechitas hacia abajo, head, premodifier, no entran en esta cátedra, entran en la segunda cátedra, ¿ya? Así que para lo que hay que estar preparado es para poder hacer análisis morfológicos. No sé si eso responde a su duda. Sí, profe. Perfecto. Dudas, chiquillos, de lo que sea que hayamos visto. Davor, el compañero, nos dijo que no habíamos alcanzado a ver adverbio, pero de adjetivo hacia atrás todo. Así que dudas sobre sustantivos, adjetivos, verbos, jerarquía gramatical, morfemas, lexemas. Profe, Dígame. yo estoy un poquito muy perdida con lo que estaba haciendo usted en la última clase, que es como lo que hicimos en el ejercicio 1, pero en vez de con una palabra es como con la frase completa. Y eso todavía me cuesta. Lo que hicimos en la última clase. Mira, Como los ejercicios que hicimos. lo que hicimos en la última clase, les presenté cómo son los ejercicios, los análisis sintácticos, que son, déjame abrir un Word, que son, por ejemplo, si yo dijera, I will play, ¿sí? Si yo dijera, haga un análisis sintáctico de lo que está allí, ahí es cuando hago lo que hice en la última clase, que es marcar frases, ¿cierto? Y luego decir qué hay adentro de cada una de estas frases, ¿cierto? Y ahí es donde aparece el concepto de head, muy importante, y el concepto de premodifier, muy importante. Todo este análisis que estás viendo en la pantalla ahora no entra en la primera cátedra. Solo lo vimos durante en la última clase como un avance para prepararnos para la segunda unidad, para la tercera unidad. Yo no caché que no le entraba y cuando lo vi hacerlo estaba así como, me va a ir muy mal en las pruebas, porque no entendía nada. No. Ya, Esto es me solo quedo el avance tranquila. para dónde vamos. Ya, gracias. Lo que sí va a ser el tipo de ejercicio va a ser algo así. Entonces vamos a colocar una oración y les voy a pedir, realice el análisis morfológico de la siguiente oración. Entonces usted lo que tiene que hacer es repetir lo que hizo en el ejercicio 1,
pero con cada una de las palabras en contexto. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Y hacerlo con cada una de las palabras que aparezcan en la oración. Por lo tanto, debería ser capaz de poder hacerlo porque ya lo hice en el ejercicio 1. La diferencia de por qué así y no como en el ejercicio 1 es que ahora, por ejemplo, knows, esa S, es un Z2 sí o sí, no hay forma de dudarlo. ¿Debido a qué? Debido al contexto en el cual se encuentra. ¿Cachai? O sea, esto entra en la cátedra de ahora. Esto está en la cátedra de ahora, tal cual lo estoy haciendo yo en la pantalla. O sea que el ejercicio de arriba no va a entrar en esta cátedra. No, esto es cátedra 2. Lo vamos a escribir ahí con verde, cátedra 2. Y esto es cátedra 1. ¿Ya? También es importante volver a decirlo, que esto es la mitad de la cátedra, la otra mitad es teoría. Y deben estar preparados para poder responder preguntas de teoría con selección múltiple. Dígame. ¿Podría dar algún ejemplo de cómo el tipo de preguntas que va a hacer? Maravilloso, ¿Sí se puede? veamos alguno. No, por supuesto que sí, obvio. Gracias. O sea, yo podría decir, no sé, pues le podría colocar esto, ¿cachai? Así como, according to the following definition, a large class of words that indicate events and states of affairs or which help qualify the reference of other verbs. This is the definition for lexical verb, auxiliary verb, primary verb, verb. A lo que voy es que no piensen que la selección múltiple va a ser obvia, ¿cachai? Tampoco va a ser para poder pillarlo, o sea, aquí la idea es probar que usted sabe, no probar qué tan buena comprensión lectora tiene. ¿Ya? No esperen tampoco tener preguntas textuales, así como, no sé, there are two kinds of verbs, y después lexical and auxiliary, así que eso es demasiado obvio, no esperen eso tampoco. ¿Ya? Esperen preguntas del tipo, no sé, verbs can be divided into two different categories. These categories are, ¿cachai? En vez de decir eso. Eso. Preguntas de conceptos. Eso también es relevante, preguntas de conceptos, así como, por ejemplo, cosas que hemos hablado, como periphrastic construction. A periphrastic construction is 4 alternativas. ¿Cachai? ¿Qué otros conceptos hemos hablado? A ver, revisémoslo. Prefiero revisarlo. Revisemos estas cosas una por una y por último ahí pueden ir saliendo más dudas o cosas así. Cosas que deberían saber. Primero las definiciones. Esta, por ejemplo. Lexical, functional, main, verb, auxiliary verb. Eso es importante. Periphrastic construction. Se repite. ¿Dónde se repite? Con los adjetivos. No, ¿dónde se repite? No es con los adjetivos. Con los adjetivos, con los comparativos y los superlativos. Diferencias entre primary, modal, semi-modal verbs, que también lo hablamos. Functional, no, nada, aquí no hay nada. Auxiliary verbs are used to convey features such as eso, la idea de tense, aspect, voice. También tienen que manejarlas. Creo que o sea, de hecho las dijimos en clase. Eso lo podría repasar, por favor, porque lo entiendo, pero no completamente. Ya, mira, la idea de tense. La idea de tense, ya, lo primero es que estas cosas son de los verbos, ¿sí? Verbs. Los verbos pueden tener
aspect, pueden tener voice, pueden tener tense. ¿Sí? Tense significa tiempo. En inglés tenemos present y tenemos past. ¿Sí? ¿Por qué tenemos present y past y no otro? Debido a que los verbos en inglés no pueden ser inflexionados para marcar nada más que no sea present y past. ¿Sí? Entonces, ¿cómo rayos hacemos el future en inglés? Lo hacemos con una periphrastic construction. O sea, will play. El morfema para marcar present es el Z2 y el morfema para marcar past es el ED1. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? ¿Me puede No, profe. escribir? No, ya, bacán. ¿Qué más sobre tense? Tense es tiempo en que existe el presente y el pasado. El futuro, ¿cómo lo marcamos? Con una periphrastic construction, por ejemplo, will play. ¿Cómo marcamos presente? Con el morfema Z2. ¿Cómo marcamos pasado? Con el ED1. Eso. El aspecto hace relación a completion. O sea, si la acción se terminó o no terminó. Hay dos aspectos en inglés. Está el perfective, o sea, terminó. Y está el progressive. O sea, no terminó. ¿Sí? O sea que cuando yo veo veo un presente perfecto, a eso me refiero con aspecto, presente perfecto, pasado perfecto, dice que la acción terminó. Y si veo un progresivo o continuo, la gente le dice continuo, yo veo presente continuo, pasado continuo, dice que la acción no ha terminado. ¿Sí? Eso también lo marcan los verbos. Lo otro que marcan los verbos es voz, que quiere decir que si le damos importancia al que hizo la acción o al que recibe la acción. ¿Sí? Es un tema de importancia. Estoy inventando esta palabra porque en realidad se llama foco. Vamos a dejar en paréntesis, importancia. Porque en realidad se llama foco. ¿Cachai? Y aquí es donde nace la idea de la voz pasiva, passive voice, versus voz activa. En la voz pasiva es igual al que recibe la acción y en la voz activa el que la realiza. Lo que se escribe normal, I play, I buy a house, ¿cierto? I buy a house, eso es activo. Así se escribe siempre, I buy a house. Entonces el foco está en el que hace la acción, I. Pero si yo quisiera cambiar el foco al que la recibe, tendría que ocupar voz pasiva. Entonces hay un cambio gramatical. A house was bought by me. Y ese es el cambio y esa es la voz pasiva. El foco está en el que recibe la acción. Creo que eso es todo. Ya, gracias. Es aspect voice, sí. ¿Más dudas de eso? ¿Alguien? Profe, yo, Dale. en el tense también entra en el presente y pasado el verbo to be, por ejemplo, en el was y el were, Exacto, uno porque sabe que es pasado. exacto, porque es el verbo be, el ideal es el verbo be, pero Sí. cuando está en pasado cambia, ¿no? Entonces, Sí. hagamos un ejemplo acá. Entonces, I was, voy a hacer algo que no tiene ningún sentido, a lo mismo solo me interesa el was. Este was
es un complex lexeme hecho del free morpheme, verbo be, más el bound morpheme, suffix, inflectional, ed1. Debido a que tiene ed1, es que tiene tense. ¿Cachai? Ah, ya. Debido a eso. Entonces, alguien me podría preguntar, profe, ya, bacán, ed1 entiendo, se entiende la idea, pero ¿y si me hicieran algo así? I have played, y yo sé que esto es complex, free morpheme, play, bound morpheme, suffix, inflectional, pero este no es un ed1, este es un ed2. Entonces, profe, played con ed2, ¿está en pasado? No, eso no marca pasado, porque de hecho esto se llama present perfect. ¿Dónde está el tense? ¿Dónde está el presente? El presente está en el auxiliar, está aquí. Profe, Dígame. ¿este ramo de gramática inglesa tiene solamente 2 cátedras o tiene 3? ¿O solamente 2 cátedras? Porque Son yo 2 estaba en el... cátedras. Cátedra 1 ahora, cátedra 2. Y después de eso viene la cátedra recuperativa, que es para la gente que no pudo dar alguna de las 2 cátedras o algún ejercicio y que la puede tomar al final del semestre para cambiar ese NSP por una nota. Profe, María, dígame. una pregunta. O sea, ¿nos podría enviar este PPT? El Voy a mandar de... todo, mira, si de hecho tengo todo ordenado para mandarle, todavía no lo mando. Tengo que Ah, mandar todo. Y el PPT lo tiene. El PPT es ¿Este? po. Ese. No, Revíselo, estoy muy seguro que lo tiene. lo revisé ¿viste? ahora, no lo tengo. ¿Sí lo Tengo mandó? el de... Lo mandó como en ¿En la serio? primera clase, ¿no? Y de Ujú. hecho, estoy muy seguro Sí. que lo subí a Miudra. Ay, qué vergüenza. Pero revísalo, tranqui. Mane, yo te lo mando. Tranca, Ya, tranqui. gracias. Tranqui, revisen, tranqui. Davor, ¿Profe? un segundo, Denis. Sí, Davor sí, primero y perdón. después usted. Ah, sí que no entendí muy bien lo del I was told y I have failed. Ya, la pregunta de la compañera era de si ese tense, o sea, presente, pasado, ¿cachai? ¿Pasa siempre en todos lados o solo en algunas partes? Y la respuesta es, pasa siempre en todos lados. Como por ejemplo, en el verbo to be. El verbo to be cambia su forma dependiendo si está en presente o está en pasado. ¿Cómo pruebo entonces de que tiene tense? Es porque tiene el bound morpheme ed1 o z2. Cuando está en pasado, en I was told, el verbo to be cambia a was por la presencia, debido a la presencia del bound morpheme ed1. Por eso hicimos, voy a marcar con verde, eso de ahí. Entonces yo dije, ya, pero tengan cuidado cuando vean algo como I have played, ¿cachai? Porque ese played, ese ed, no es un ed1, es un ed2, ¿cachai? Porque aquí el que marca que está en presente es el verbo have. Por eso se llama presente perfecto. No sé si queda claro eso. Sí, ¿cuál era el ED1 y el ED2? ¿Cuál era la diferencia? Marcamos. ed1 es un bound morpheme para transformar a un verbo en pasado simple. Mientras que el ed2 es un bound morpheme que se ocupa para marcar a un verbo como past participle. El punto interesante es que el que marca tense es el ed1, porque el ed2 no marca tense. ¿Debido a qué? A que se ocupa para otras cosas, como para transformar un verbo en un adjetivo o un verbo en otra cosa. Ya. Ahí me quedo más claro. Gracias. ¿Cachai? Para marcar presente, recuerden Z2. Y este es el que marca tense. Denise. Ya.
he entendido los dos que, como que entiendo todo lo de los verbs, aspect, voice y tense, pero como que no entiendo cómo lo va a preguntar. Como nos va a dar como una frase y va a decir, ya, esto está en tense, en voice, no sé cómo, no Ya, no, entiendo cómo puede llegar a preguntarlo. las preguntas van a ser de teoría respecto a esto. Ah, ya, todas las que tienen que ver con eso son de teoría. Claro, porque después para saber si tú lo reconoces o no, tengo los morphemes después. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, buena pregunta, vamos a diferenciarlo entonces. La pregunta de teoría es teoría, ¿cachai? Entonces te voy a preguntar, tense, ¿es esto, esto o esto? Entonces tú marcas. Pero después para yo saber si tú lo reconoces, así como ya va en profundidad, por eso vamos a poner una oración y tú vas a hacer el análisis morfológico de la oración. Y ahí vamos a ver si ese verbo que está en pasado le ponía de 1 o de 2, pues te equivocaste. Claro, porque ahora es como distinto por el tema de que tenemos el contexto. Claro, Ah, ya. claro. Como por ejemplo lo del Piensa, hub, que antes si no ponía solo el plate, nosotros podríamos haber puesto alguno de los dos y no estaría tan malo, pero como tiene el hub, ahora sí o sí es LD2. claro. Quiero hacer un resumen de eso. Qué buena pregunta, Denise. Muchas gracias. Recordemos que Gracias. este ED2, ¿dónde aparece? En cualquier cosa que diga perfect, un present perfect, past perfect, ¿sí? O sea, en una construcción que tiene que ser así. El verbo have, no importa en el tiempo que esté, presente, pasado, have o had, cualquiera de los dos. Profe, Deme un segundo. Más verbo ED2. Ahí sale el ED2, ¿sí? Y el ED2 también sale cuando tengo una passive voice. O sea, tengo el verbo be en cualquier forma, am, is, are, o pasado, was, were, o will be, o cualquiera de esas, y el verbo que lo sigue es be, ed2. Cuidado con eso. Creo que iba la Javiera y después el compañero, creo. Profe, es que me quedó una duda, por ejemplo, con el presente, si es que sale I am, ese am viene del verbo to be, pero no Sí. sería ni Z1 y yo tengo que el Z2 es solo para tercera persona. Exacto, Entonces, déjalo solo como verbo be abajo. Muy bien. ah, ya. Lo mismo pasa con otros, como por ejemplo are. ¿Cachai? Sí, Porque tampoco es como que sea plural. Si nos claro. vamos en la más profunda de las más profundas, yo dejaría al verbo are como complex, complex free morpheme be y un ¿Ya? Z1. Porque yo sí creo que es plural. Ah, ya. ¿Cachai? Pero el am son casos específicos. A lo que me refiero es que el verbo to be es particular. Yo creo que es una excepción a toda regla. Ya, gracias. Ok. El compañero, Rodrigo creo que era. sí, profe, y no aparece también en un past simple. El ED2 no, el past simple, mira lo que está escrito en verde, Rodrigo, es solo, el ED1 es solo para pasado simple. Ese es el que va con pasado simple. Es de uno, es de two en past, ED2 past participle, en Z2 present simple. Exacto, muy bien. Davor. Y en future perfect continuous, ya hay que tener cuidado. Ya, si yo fuera mala onda, podría hacer esta marcianidad. Podría decir, ya chiquillos, analicen esto. I will have been, eso. Pero si lo miran, sigue manteniendo exactamente la misma forma. Porque este will es un free morpheme. Ese have es un free morpheme. No tiene ningún cambio, ¿cierto? Y este been es el ED2. ¿Cachan eso, no? Yo me perdí en el bin, porque se cambió, porque es participio.
Por eso es el ED2. El verbo to be se escribe be, ¿cierto? El verbo to be en presente es am, is, are, ¿cierto? Una rayita. En pasado simple es was o were. Y en pasado participio es been. Entonces, pongámosle los morphemes que corresponden a los lados. Si fuera presente simple, el único que tiene un bound morpheme es este. Ese tiene un Z2. ¿Sí? Estos dos de acá abajo, los dos de pasado simple, tienen ED1. Y el been es el único que tiene ED2. Ahora miremos been, acá, will have been. El único que cambió su forma original, que es be, es el verbo been. La forma original de will es will. La forma original de have es have. Y la forma original de been es be. Entonces cambió. ¿A dónde cambió? A ED2. Y cumple con la regla que dije acá, ¿cachai? Esta regla. Ahí está el verbo have, por lo tanto el verbo que sigue va en ED2. ¿Le queda claro, Davor, no? Sí, ya me quedó más claro. Sí, Que sigue entonces, siendo, dígame. porque sigue siendo participio en el fondo. Exacto. Exacto. ¿Podría ser mala onda el profe? Sí, pues el profe podría ser mala onda. Veamos otro ejemplo mala onda. It might be given. Ya, es un ejemplo mala onda. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Yo hago este análisis malo, a la rápida, nomás para poder explicar, pero usted tiene que hacerlo de forma detallada, ¿ya? Este might no cambió, no cambió, no ha cambiado en nada. Entonces, esta cosa es un free morpheme, ¿no? Simple free morpheme might. Pero yo solo escribo free morpheme para hacerla más rápida. El verbo be cambió, ¿no? No cambió en nada. Este es otro simple free morpheme be. Y given, este sí cambió, pues. Viene de give. A este lo voy a hacer entero completo como debería ser. Entonces es complex, free morpheme, give, bound morpheme, suffix, inflectional. ¿Y esto es ED1 o ED2? Gente, alguien que me diga. ¿ED2? Excelente, es ED2. Porque es el participio. ¿Cierto? ¿Dónde dije eso? Ahí está, pues. Es cuando va el verbo be más un verbo, ese verbo va en ED2. Que es la fórmula para hacer una voz pasiva. Que es lo que hay ahí en ese ejemplo, una voz pasiva. Y esto entra en la primera cátedra, ¿cierto? Esto es de la primera cátedra. Más dudas de lo que sea. Pueden preguntar de nouns, de adjectives, de Profe, verbos. Diga. profe, o sea que la prueba 2, la cátedra 2, vamos a tener que hacer el ejercicio tipo I will play. Something like that. Eso entra y en la cátedra 1 es un ejercicio largo donde dice I will have been, donde se le pone el N1, E2. Eso. Claro, acá arriba, Rodrigo, aparecen los tipos de ejercicio y la diferencia de los tipos de ejercicio. En la cátedra 1 yo le pido que haga lo que hemos visto, que es análisis morfológico, como se ve en el ejemplo aquí. ¿Cierto? Lo que yo le pido que haga, le voy a entregar una oración y usted tiene que entregarme el análisis morfológico de todas las palabras de dicha oración. En la cátedra 2, que falta un rato, por ahí atrás está botada, el análisis cambia. Ya no es morfológico, sino que es sintáctico. Y ahí comienzan a aparecer estas cosas de los paréntesis, ¿cierto? Y las rayitas y bajar. Eso es diferente. Denise.
baje un poquito a lo del Word para acordarme de lo que le quería preguntar, porque se me olvidó. Ah, ya. Gracias. Y entonces, ¿el passive voice siempre va a ser be y un verbo o puede ser o puede tener otra forma? El passive voice se construye de dos formas en inglés. Se construye el verbo to be más un verbo ND2 o, raro, pero también se puede, con el verbo get más un verbo ND2. Ya. Gracias. Eso. Ujú. Y creo que sí. Sí. Gracias. Ok, Profe, dígame. ¿cómo yo podía ver bien cuál era inflectional y cuál era derivation? Porque ahí como que me confundo un poco. Ya, es súper simple. Lo inflectional, todo lo que sea inflectional, no cambia la categoría de la palabra. Me refiero a, si yo tengo un sustantivo y le pego un bound morpheme y el resultado final sigue siendo sustantivo, es inflectional. Y al revés, un derivational la deriva. O sea, si tengo un sustantivo y le pego un bound morpheme y el resultado es otra cosa, no un sustantivo, es derivational. ¿Me podría dar un ejemplo de alguna palabra? Mira, veámoslo con un plural, por ejemplo. Yo digo girl, ¿cierto? Girl es un sustantivo. Yo ahora lo voy a hacer plural. O sea, le puse un bound morpheme suffix, ¿cierto? O le puse una S acá. La pregunta, y esto es plural, ¿cierto? Z1. La pregunta es si esta S, esta Z1, es derivational o inflectional. Entonces lo que yo tengo que responder es girl, el free morpheme, girl, este es el free morpheme, girl, es sustantivo. Y el resultado final es girls. ¿Sigue siendo sustantivo? Sí. Entonces es inflectional. ¿Ya? Ahora, veámoslo con el opuesto. Yo tengo la palabra man. Man es un free morpheme man, ¿cierto? Eso es un sustantivo. Pero yo le voy a pegar, voy a cambiar el color para que sea muy evidente. Le voy a pegar el bound morpheme LI. Este es un bound morpheme, no es un free morpheme. Es suffix porque está después y su forma es LI. La pregunta es, si man es un sustantivo, manly es un adverbio. Entonces cambió, entonces es derivational. Ah, ok. O sea que la palabra cambia su sentido al final. Se llama categoría de palabra. Si la palabra cambia de categoría, o sea, de sustantivo a verbo, adjetivo, a lo que sea, es derivational. Si no cambia, inflectional. Perfecto, me quedó muy claro, gracias. Uh-huh. ¿Más dudas? Voy a revisar contenido. ¿Por qué es importante el verbo to? Pregunta de prueba. Y ahí está la respuesta. Más que nada, en verdad, aquí está la respuesta. Porque produce negativos y genera preguntas. Verbo auxiliar. Por eso es importante. Otra pregunta. Aparte de hacer preguntas y generar negativos, el verbo to también puede ser ocupado como... Ahí están las 4 cosas. Verb morphology in English, inflectional morphemes, esto ya lo vimos. ¿Recuerdan la idea de persona o no? Yo no me acuerdo. Súper simple. Persona. Los verbos hacen referencia a personas. ¿Qué significa eso? Significa que existen 3 personas. La primera persona, la segunda persona, la tercera persona. La primera persona es el que habla, o sea, I, el pronombre I. I play. Yo lo hice, yo hablo, I play. Que puede ser singular, I. Hagámoslo, te lo voy a escribir mejor, para poder mandar.
Nuevamente, verbos. Y la idea de person. Los verbos hacen diferencia entre las personas. Las personas son first person, o sea, los pronombres I y we pueden ser second person, o sea, al que le hablan, el pronombre you, y puede ser third person, o sea, del que hablan. Y ahí puede ser he, she, it y they. ¿Cierto? Cierto. Estas personas, aparte de hacer diferencia de estas personas, estos pronombres, estas formas, aparte de hacer diferencia entre de quién habla, también hacen diferencia de cuántos hablan. O sea que existe la primera persona singular, I, y también existe la primera persona plural. Que sería nosotros. Con la segunda persona no ocurre esto porque es el mismo pronombre para las dos. Singular sería you y la segunda persona plural sería you. Y con la tercera persona, o sea, del que hablan, sería en el singular he, she, it, y la tercera persona plural sería they. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, el verbo to be cambia. First person singular, ¿cierto? Y aquí cambia nuevamente para marcar a la segunda persona singular. He, she, it, las tres juntas son is y cambia nuevamente para marcar a la tercera persona singular. Luego tenemos we, are, y cambia nuevamente para marcar a la first person plural. Y luego tenemos they para marcar a la tercera persona plural. ¿Ok? Entonces los verbos marcan personas, porque cambian refiriéndose a según qué persona. El mejor ejemplo es el verbo be. Eso. Quedan casi 10 minutos. Más preguntas. Las formas de los verbos en inglés, estos son los morfemas que se le pueden pegar. Dígame. ¿Nos va a hacer clasificar los sustantivos? ¿Los nouns? Veamos, déjame saltar de aquí a nouns. Tranquilidad, tranquilidad. Sí, pues yo creo que sí. Los siguientes nouns son así, así, asá, o así, así, asá. ¿Está bien? Ubla, grammar one, nouns, ¿cierto? Sí. Nouns, la clasificación de los nouns. Bueno, los nouns marcan número, son singulares o plurales, eso ya lo sabemos. Hay plurales irregulares. Los nouns tienen un fenómeno que se llama concord. ¿Alguien se acuerda de eso, no? Como que tenían que concordar o tener ninguna cohesión, algo así. Tienen que concordar. Una ¿Con cohesión. ¿Con qué concuerda un sustantivo inglés? ¿Con qué otro elemento tiene que concordar? Con el verbo. Muy bien. ¿Y con qué más? Hay uno más.
¿El artículo? Con eso quiero- Muy bien, Eso. el artículo. Sí, pues yo no puedo decir THI, these houses, plural. Tiene que ser artículo plural, sustantivo plural. Eso es importante. Ahí está cómo hacer plurales regulares, cómo se escriben los plurales, más plurales, plurales irregulares. ¿Qué es un plural regular? Aquel que no sigue la regla de la S y se escribe diferente, ¿cierto? Los sustantivos en inglés tienen género, algunos, no todos, en español sí todos. Veo dos manos levantadas, la de Javiera, que la veo hace mucho rato, así que yo creo que se le quedó apretado, y la de Denise, que no sé si la subió ahora o no. Yo la subí ahora, pero la de Ya. Javiera la vi, no sé si tiene una duda. No, Ah, ya. no lo siento, quedó levantada. Ya, lo que pasa es que, ¿qué pasa si yo ahora ya no tengo dudas, pero estudiando me doy cuenta que algo no lo entiendo bien? ¿Le puedo mandar un mail o preguntarle el martes que viene? El martes, pues, si el martes le vamos a dejar para eso, si el martes, ya. el martes solo tenemos que ver adverbio, nada más. Ah, Y y eso lo entonces el vamos a martes sí tener se pueden listo en la resolver primera hora. dudas. Sí, Ya. sí. Porque no sabía si iba a ser como interrupción de clase para hacerle dudas, porque como no sabía si iba a pasar materia o algo. Ya, No, gracias. nada, Esa era mi duda. Muchas para gracias. nada. ¿Ya? No sé si alguien tendrá más dudas. Profe, yo tengo una, Dígame. pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a saber qué es lo que exactamente entra? ¿Nos tiene que enviar una rúbrica o algo así? Lo que exactamente entra es lo que sale en el programa. El programa dice... El programa dice... tururururum. Estamos trabajando para usted. Deme un segundo. Dice, Cátedra 1. Resultado de aprendizaje 1, 2, 3, 4 y 5. No, perdón, me equivoqué. 1, 2, 4, 5. Unidad que se evalúa, unidad 1. Entonces, subo a donde dice cuáles son las unidades. Unidad 1, categorías gramaticales. Contenidos. Sustantivos, comunes, propios, singulares, plurales, posesivos, contables, no contables. Adjetivos, verbos, adverbios y las preposiciones que no vimos. Eso no lo vimos. Y no alcanzamos a verlas tampoco. Entonces, está establecido en programa. Y eso está en la página de Newtla, ¿cierto? Exacto, de ahí lo bajé yo. Ok, ya, muchas gracias. Ujú. Profe, entonces las proposiciones no las vamos a ver. Las vamos a ver igual, pero después. Pero no las vamos a medir en esta prueba porque de verdad que no está sano. Aparte creo que es suficiente contenido. Si me preguntan, es harto. Eso. Estamos, chiquillos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Si no, la resolvemos el martes para que también profe, puedan seguir estudiando. Dígame. Profe, yo tengo una duda. Para pasar este ramo, ¿hay que tener arriba de un 5.5 para pasar este ramo? O sea, para pasar este ramo tienes que aprobar, porque es un 4.0 de ahí para arriba. Para poder pero eximirte de la prueba final, creo que no, nadie se exime. No, pues para eximirse, si uno tiene arriba de 5.5, habían dicho, creo que un profesor... Eso lo tiene que establecer el mismo programa. Yo estoy casi seguro que nadie se exime. Ah, sí se exime, ahí está. 5.5, Rodrigo. Una vez que usted haya dado y rendido todas las evaluaciones, que son ejercicio 1 y 2 y cátedra 1 y 2, usted saca el promedio de dichas 4 evaluaciones y si tiene sobre un 5.45, se exime. Profe, ¿De qué se exime? Perdón, de 1. El Rodrigo estaba hablando, pero no entendí qué preguntó el Rodrigo. Disculpa. ¿De qué se exime? Que este curso contempla exhibición. Eso quiere decir que lo puede aprobar sin rendir examen final. Ah, ya. Sorry, Claro. Rodrigo, pero no había entendido tu pregunta. Claro, para poder aprobarlo tiene que cumplir con este criterio.
La asignatura gracias. contempla exhibición con un promedio de 5.5 y un 80% de asistencia. Profe, ¿y si uno tiene 100% de asistencia, igual lo aprueba? ¿Y 100% de asistencia? O sea, es que el mínimo del 80, pues si tenéis más de eso, tienes que todavía cumplir con el criterio de la nota. Si tienes más de los dos, te eximes. Pues si tienes en uno, fallas en uno, no te eximes. Todo eso, en mi experiencia, de todas formas, se vuelve a revisar casi al final del curso. ¿Por quién? Por la dirección de la carrera. No por mí, yo no tengo nada que ver ahí. El director de carrera puede, o directora de carrera puede decir, ¿saben qué? No vamos a tomar en cuenta la asistencia. O ¿saben qué? Con un 5 se exime. O ¿saben qué? Nadie se exime. No sé, ahí dependerá de ello. Eso. Estamos entonces, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, oye, los necesito estudiando, pero como si no hubiera un mañana, por lo menos toda la próxima semana. ¿Ya? Pero de verdad que sí. Por lo tanto, el martes necesito que lleguen con dudas, estudien harto, sean constantes, sean metódicos y anoten lo que no entienden, ¿ya? Así lo podemos revisar el día martes, le sacamos el jugo a la clase. Si está todo hecho y todo listo, Iron, dígame. Profe, en el tema de los ejercicios, ¿usted no tendría algún tipo de material extra como para seguir practicándolo? No, no he hecho. No he hecho, pero les puedo mandar algo, lo podemos ver el martes, te lo puedo mandar para el martes, así tenéis la semana para hacerlo. Bueno, profe, gracias. Ujú. María, lo voy a subir ahora. De hecho, sí, ahora, lo hablo por eso. Para mañana están listos sí o sí. Y esto lo voy a guardar. Este es el 7. 7. Ya, eso entonces, pues chiquillos, que estén todos súper, nos vemos el martes. Cuídense mucho. Muchas gracias, Gracias. profe. Gracias, Cuídense. profe, cuídese. Gracias, profe, gracias. que esté bien. Chao, Chao, chao. gracias.